Aquí vamos a ver uno de los cuadros que se expuso en aquel momento, hace algunos años, en su etapa inicial cuando estaba en formación, digamos. Los cuadros son como las personas, como los hijos, van madurando y a veces les cambias, los intervienes, les cambias. A este hubo una intervención aquí en esta parte que ustedes ven, esta figura. Tengo ya detallada la figura, la expresión y algunas cosas de los reflejos, etcétera, reflejos en el agua que han cambiado. El resto está como estuvo al principio. Hubo alguna cosa con este árbol también que era de esos árboles llamados el indio desnudo, que estaba un poquito desnudo, entonces ahora es el indio semidesnudo nomás. Y lo tenemos entonces en primer plano juntamente con un roble y al fondo vemos el boscaje y todo esto, porque la parte esta de los árboles es lo que más me ha interesado siempre. Yo he sido un hombre de bosques, hasta mi nombre en sueco, Arvid, quiere decir más o menos hombre de bosques. Lo heredé de mi padre, que era ingeniero forestal, y siempre me ha gustado y tengo esa serie que Rodolfo ha tenido la gentileza de presentar antes sobre un proyecto grande que se llama Arboria, al cual pertenece este cuadro. Otro de los cuadros que tenemos en este momento acá es este, donde ves esa simbiosis entre el ser humano y los árboles y la naturaleza. Es toda una historia. Cada cuadro es una historia. Tienes que tener en los cuadros la creatividad, más la imaginación, más eso es casi innato. El resto ya es aprendido, las técnicas, etc. Son cuadros al óleo sobre lienzo, en un formato bastante grande, regular, diría yo, término medio, donde ves todo lo que es el desarrollo de los árboles, los espíritus del árbol, que son todas estas pequeñas figuras que ves aquí, que cada una va a tener historia. Aquí hay unas, aquí hay otra figura, aquí hay una figura muy interesante que tiene, aunque ustedes no lo crean, una mariposa en su mano, otra figura saliendo aquí de las entrañas del árbol, más estas otras, y aquella que viene desde la parte de luz entrando al mundo arbóreo. Es toda una alegoría acerca de los bosques, acerca de lo que es la naturaleza y lo que es la comprensión entre esa simbiosis del ser humano y el árbol o la naturaleza. Bueno, estamos aquí con la tercera obra a presentar, que es el avatar de la parte arbórea hacia la humanidad. Y vemos acá una figura humana que está saliendo, emergiendo del tronco, un gran tronco arbóreo, donde está el espíritu arbóreo que está muy ligado a la naturaleza, cuya mano viene por acá, que ustedes ven acá, y que está observando otra parte de la naturaleza representada aquí con la mariposa. Él a su turno está observando, va a recibir del espíritu arbóreo también una ofrenda floral, mientras el otro está recogiendo el agua de la vida que sale del tronco, que pasa por la mano humana y va a llegar acá. Esta es, digamos, la historia más o menos a grandes rasgos de lo que se cuenta en el cuadro. Después el cuadro, como ustedes lo ven, es un gran tronco de árbol con varias partes, varios efectos de luces y un poco de paisaje al fondo, siempre para un poco de distancia, y todos los pormenores que hay en un árbol, de los cuales solamente represento algunos porque cada árbol es un mundo per se. Cada árbol trae muchísima información, sus troncos, sus raíces, sus musgos. Tiene tanto que si uno lo plasma en un cuadro queda un poco muy recargado. Esta es un poco diferente a la demás porque además está pintada sobre panel de madera. Otra de las obras al óleo que también se expuso en su parte inicial y que ahora ya madurado y tal es un poco diferente, que es el oro de Arboria, alusivo al árbol dorado que se ve allí. Y
el paisaje que sigue siendo también parte integral de una obra al óleo. Como ven ustedes, aquí tiene una profundidad grande, que es parte de las cosas que cuando pintamos paisajes debemos tener en cuenta: la proyección geométrica, una perspectiva geométrica que, como su nombre lo indica, es la perspectiva de distancia donde los objetos más lejanos son más pequeños y los más cercanos son más grandes. Esa es la proyección geométrica, la perspectiva geométrica. La otra perspectiva es la perspectiva de luz, donde uno pone esta parte de atrás un poco más tenue. Aquí vemos la diferencia, por ejemplo, entre esta parte más cercana y la parte trasera, donde esto es más tenue y esto es más detallado y con un contraste más fuerte, como lo ve en realidad el ojo humano. Son cuadros en realidad entonces, digamos, románticos, bucólicos, de paisaje, de figuras de aves, de pequeñas figuras humanas. Cuando uno pinta paisaje, uno se da un paseo por la obra y va uno como hacemos cuando salimos al campo, que vamos a un sitio muy lindo, montañas, vemos una catarata, vemos montañas, lo comenzamos a disfrutar personalmente, y cuando uno pinta paisajes es lo mismo, va uno haciendo un recorrido por todas estas instancias donde hay montañas lejanas, donde hay cosas más cercanas, pequeños edificios y una gran catarata que nos da esa sensación de movimiento, de fuerza aquí, reunida por otras pequeñas cataratas, que es muy interesante esto de varias cataratas llegando a un mismo sitio, como lo hay por ejemplo en Iguazú, que es formidable, las cataratas de Iguazú. Y aquí lo tenemos alimentado un sitio aquí donde profundamente esto va a ir posiblemente a salir a algún río. Y lo demás es la parte ya pictórica de lo que son los árboles, la parte arbórea de toda esta cosa, y que forma parte de la obra arbórea. Aquí tenemos un cuadro un poco que difiere de los anteriores de arbórea. Esto es ya con animales. Creo que no es necesario explicar que son caballos. Y este cuadro se llama Anoranzas porque esta imagen en blanco, que es transparente, como ustedes ven aquí, es el pensamiento de este animal acordándose de este otro, llamémoslo el animal café, y el caballo café y el caballo blanco. Que hay un cuadro anterior que se llamó Las Potrancas, que en realidad eran los potrancos, o volvemos con la cuestión de género. Era una yegua y un caballillo que tenían más o menos estos colores de cuerpo entero, pues lo podemos ver en la exposición anterior, y ahora se separaron y está él pensando en ella, y está, por eso esta transparencia aquí donde ven el paisaje se transparenta a través de esto, porque esto es como un fantasma, digamos, de lo que es el pensamiento de este animal reflejado en un cuadro aquí. El resto, como ven ustedes, un poco de paisaje y un poco de al fondo de también cuando estaban ellos jóvenes que iban jineteados hacia el futuro allá, y ahora él está aquí haciendo remembranzas de esto, añoranzas de su compañero. Aquí tenemos una obra, un óleo sobre lienzo intitulado La Catedral Emergida. Esta salió porque una vez que iba yo a iniciar una pintura, yo casi siempre pinto, no casi, sino siempre pinto oyendo música. Y en un momento puse yo la radio de la universidad y dicen, escucharán ustedes a continuación La Catedral Sumergida de Debussy. A mí siempre me ha encantado esa música de Debussy, y era la catedral sumergida, y dije yo, hombre, voy a pintar un cuadro donde sea la catedral emergida, es una catedral que emergió de las aguas. Entonces vemos allí esta imagen de la catedral que emergió, este edificio oscuro, con luces en sus rosetas y en sus vitrales, una figura blanca que está dando la bienvenida a alguien que llega
en una barca, casi como llegó Virgilio una vez al paraíso en la Divina Comedia. Y tenemos los reflejos en las aguas, la luna, ven ustedes reflejando aquí. En el extremo inferior derecho vemos la figura de una mujer con una palomita, un ave blanca en su regazo, observando también lo que va a pasar allí en lo que es la catedral. Y en la parte de atrás, al fondo de la obra, ven ustedes unas siluetas como de templos, que no son como de templos, son templos. Y hay uno allí, todo este ambiente templo. Hay una serie que tengo yo del Templo de la Sabiduría que encaja en esto, en esta catedral emergida, donde se presenta entonces un ambiente muy agradable a la vista y donde nos cuenta una historia de lo que es el acceso a un templo idealista como es este. Tenemos un paisaje lacustre, donde hay algún lago, algunas montañas, un paisaje muy nórdico. Esto es parte de mi vivencia, de mi herencia, de la parte sueca de mi país. En la parte norte de Suecia, donde está el monte Kebnekaise, que es bastante alto, son casi los 3000 metros de altura, tiene mucha colina, mucha agua, como todo el país está lleno de agua. Esto tal vez de alguna de mis visitas a esa parte muy del norte de Suecia, me quedó grabado esto. Y después aquí en Costa Rica, pintando hace unos años, no muy poco, ya bastante, algunas decenas de años atrás, intenté y quise hacer un paisaje de formato más o menos grande y que contuviese parte arbórea y parte del agua, y hice ese paisaje lacustre, que así lo llamé, que fue en los años 70, comenzando los 70, lleva mucho tiempo, y a pesar de tanto tiempo, de tantos años, no se ha secado el agua que pinté. El cuadro en sí ya se secó. Ese pequeño óleo de un formato pequeño que pinté iniciando los años 70 fue uno de mi segundo o tercer óleo, a veces pienso que fue el primero, óleo que pinté aquí en Costa Rica. Yo pintaba mucha acuarela y dibujo, mucha acuarela porque yo viajaba mucho, así que pintaba acuarela, pero un día dije, hombre, voy a comenzar a hacer algo más de otra técnica, de la técnica del óleo. Me puse a hacer un poco de investigación sobre la pintura al óleo y comencé a pintar. Dije yo, pues un paisaje sería bueno para iniciar el uso de una nueva técnica. Y pinté un atardecer o amanecer a ratos, no sé cuál de las dos cosas es, una puesta de sol posiblemente, y lo hice en varios colores. Entonces mi señora, María Elena, siempre dijo que cambiaba mucho. Le digo yo, es que como llevo una semana más o menos cambiándolo, pintando, ha habido muchos atardeceres. Entonces este fue el que se quedó y es una reminiscencia de cuando se inició la pintura al óleo aquí en Costa Rica de mi parte. Tenemos el cuadro de dos figuras femeninas que interpretan, como se ve en el cuadro, en la danza del fuego, pero del fuego divino, del fuego del sol. Son dos figuras en su movimiento, una técnica de óleo bastante sencilla. En ese momento utilicé un poco más espátula de lo que yo en general utilizo, casi siempre utilizo pincel, pero en ese cuadro utilicé un poco de espátula también. El otro cuadro, que un poco más grande, esa fue de una serie muy buena para mi gusto, que hice sobre la Divina Comedia de Dante Alighieri, y este es el cuadro del Purgatorio, cuando baja al Purgatorio, y en el cuadro se ven varias figuras y varias cosas que supuestamente Dante encontró en su bajada al Purgatorio, y se llama Los Visitantes, que ellos
que es un cuadro también que lleva algún tiempo, tal vez no tanto como los otros, pero sí tiene fácilmente unos 15 o 20 años de ejecutado. Un cuadro de una muchacha, una joven mujer, que está observando con éxtasis a las mariposas, las lindas mariposas que hay aquí en Costa Rica, esas mariposas azules, muy lindo el animal, la mariposa, y la delicadeza que yo quise expresar, la delicadeza entre la mariposa y la joven mujer, la casi niña, que las está observando en un cuadro al óleo de hace un par de años, eh, donde vemos parte de la naturaleza de los bosques, ves la parte floral y la parte de la expresión de la chica, que está vestida con unos velos muy vaporosos y muy transparentes. Un cuadro agradable de ver, que es un cuadro también pensando bastante, además de lo que cuenta el cuadro, de lo que es la parte decorativa. Muchas veces se me ha preguntado y se ha discutido conmigo, con muchos, la cuestión de si el arte es decorativo o no. Yo creo que el arte es decorativo, el arte pictórico en su parte es decorativo. Deja de ser arte tal vez cuando se vuelve solo una cosa de decoración, de unos colorcillos así para decorar, pero el arte en sí debe ser un poco decorativo. Si no, no hubiéramos tenido la Capilla Sixtina pintada por Miguel Ángel, que la pintó para decorar la Capilla Sixtina. Y este cuadro, lejos de ser lo que es lo de la pintura de Miguel Ángel, pero es también un cuadro que en su esencia es bastante decorativo.